Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña en esta jornada, en un regreso fugaz pero significativo, Pierina Ferretti. ¿Cómo estás, directora ejecutiva del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21? Oye, muy bien y gracias por esta bienvenida tan cálida. Y América Castillo, coordinadora de universitarios del Centro de Estudios Idea País, que ya está con nosotros hace varias semanas. Parto contigo, América, para tratar de descifrar qué dijo Kast y las reacciones que ha generado. ¿Se enredó solo? Yo creo que fueron bastante polémicas las declaraciones. Ya vimos en la nota que desataron reacciones en todas partes y creo que aquí es importante decir algunas cosas. Me parece que el problema en sí no tiene que ver con el uso de estas medidas administrativas, ¿cierto?, que están en la Constitución y que son atribuciones propias de un presidente de la República. Tienen que ver precisamente con pretender gobernar mediante esta vía durante todo un periodo. Y en ese sentido me parece que las declaraciones son tremendamente desafortunadas y tremendamente preocupantes, ¿cierto? Y me parecen preocupantes por dos razones. En primer lugar, porque lo que se dice en el debate público sin duda puede erosionar la confianza que se tiene en las instituciones. Y cuando se pretende minimizar el rol que tiene un poder del Estado que le hace un contrapeso natural al Ejecutivo, la verdad es que eso es lo que se refleja, ¿cierto? Y por otra parte, me parece que tiene que ver mucho con quién da estas declaraciones. Cuando tenemos un candidato que ha apoyado quizás gobiernos como el de Trump, como el de Bukele, que es una situación más crítica, como el de Milei, que precisamente son gobiernos que se han caracterizado por dar o generar un debilitamiento en este contrapeso y gobernar a través de decretos con fuerza de ley, la verdad es que es bastante preocupante. Yo creo que aquí hay que mirar también otras cosas que tienen que ver con esta respuesta desde el oficialismo, desde el gobierno, y que sin duda ahí entra la duda también de si la izquierda tiene la capacidad de ser la defensa de la democracia máxima, considerando que su candidata, por ejemplo, validó una dictadura diciendo que era una democracia distinta en el caso de Cuba. En el caso de Cuba. Pierina, te escucho. A ver, partamos por Kast, que es el protagonista de estas declaraciones. Creo que es preocupante, además de los puntos que puso América, es porque no viene de cualquier persona, viene de un pinochetista, viene de un candidato presidencial que todos los benditos 11 de septiembre publica en sus redes: saludo este día donde Chile fue salvado del comunismo. O sea, es una persona que hasta ahora, digamos, sigue manteniendo un apoyo al golpe de Estado después de todo lo que hemos conocido de violación a los derechos humanos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es un elemento. Sumado a otros, por ejemplo, un candidato que está hablando de un gobierno de emergencia. No ha dicho muy bien a qué se refiere con eso, pero sí hablas, gobierno de emergencia. Minimizar el valor del Congreso, es decir, es importante, pero no es tan importante como ustedes creen. Manifestar, digamos, una cercanía con gobiernos como de Víctor Orbán, como de Javier Milei, como de Bukele, como Donald Trump. Era también cercano y amigo de Jair Bolsonaro, que ahora está, digamos, en prisión domiciliaria. Son tantos antecedentes juntos que me parece preocupante, que es una persona que aspira a la presidencia de la República, que marca muy bien en las encuestas, que muy probablemente va a ser la carta de la derecha que pase a la segunda vuelta, ¿cierto? Está un poco anunciando, preparándonos para lo que él llama un gobierno de emergencia, y creo que es algo preocupante, no es una buena noticia ese desparpajo, ¿cierto? Sin ningún problema llegar y decir este tipo de declaraciones. Sí, no es la única complicación que han tenido los candidatos que encabezan la encuesta, porque a Janet Jara le recordaron declaraciones sobre el tercer retiro que ella en un principio negó, después matizó, pero todos yo creo que hemos escuchado esas declaraciones respecto a un tercer retiro. Ella siempre dice que defendió los dos primeros porque la situación que se vivía en el país, pero el tercero ya había una situación un poco distinta. ¿Cómo se lee eso? Bueno, la verdad es que creo que aquí hay algunas cositas que mirar. Cuando uno ve este anuncio de Janet Jara de restarse de algunos foros o de algunos debates, programas, la verdad es que yo creo que la principal razón tiene mucho que ver con el desempeño que hemos visto en estas últimas semanas. Partamos con algo que pasó un poco antes, con el Salmon Summit, cuando fue a hablar de distintas cosas y entre eso se mencionó el empleo. Después, uno de sus principales representantes económicos calificó desastrosas las cifras que se generaron bajo su gestión cuando era ministra del Trabajo. Después de eso, el futuro de la minería en Chile, en la Universidad Católica, cuando se habló de que
si se había discutido o no la nacionalización del cobre y el litio. Ella dice que no, pero está en su programa, más allá si se discutió o no. Entonces yo ahí me pregunto, la candidata leyó realmente su programa, y ahora el pasado martes con el Moneda Patria Management, donde vemos esto de los retiros, yo creo que la verdad es que si uno revisa sus declaraciones y sus redes sociales, en abril del 2021, cuando había una situación país complicada, sí, pero todos los expertos decían que hacer un tercer retiro no convenía, ella era una de las principales voces que estaban respondiendo y que estaban levantando un tercer retiro. Entonces, yo creo que la pregunta aquí es bastante sencilla, y es finalmente en quién va a depositar su confianza la gente cuando tenga que emitir su voto, ¿cierto? Va a ser una candidata que ha tenido que desdecirse y que su mismo equipo técnico ha tenido que matizar ciertas cosas. Pero Ina, ¿por qué han sido semanas tan difíciles para Janet Jara a partir de estas contradicciones, de estos errores? O sea, yo creo que lo ideal es que esos errores o contradicciones no se cometan. Evidentemente entorpecen, y un pequeño error o un olvido, por supuesto que los adversarios políticos se agarran de eso para evidentemente golpear a la candidata que ha cometido el error, y se hace de eso un tema y se está hablando de aquello. Ahora, creo que son cuestiones bien menores en realidad, como no creo que van a pasar, van a dejar de ser tema. ¿Lo de la nacionalización? Es que yo creo el cobre, digamos, es chileno, no el cobre, la propiedad del cobre es de Chile. Entonces creo que ahí hay un debate si se pueden o no, es momento para nacionalizar empresas, ¿cierto?, que están explotando el cobre. Y evidentemente es una cuestión que muchas personas en el Partido Comunista yo creo que apoyan, y que por eso llegó a ese programa, pero que habiendo ahora un trabajo donde vas a tener que aunar las visiones de 9 partidos para armar ese programa, evidentemente eso no va a estar en el programa final. Muchos creemos que no hay ninguna condición política para que eso ocurra, y que hay otras, por supuesto, otras prioridades, y que en este momento es mucho más importante la explotación del litio y cómo el Estado va a ser parte de esa explotación y los recursos que se baje de los debates, ¿una buena idea? Va a haber debate. Para mí los debates más importantes son los debates televisados, que son los debates a los que puede acceder todo Chile, digamos. Sí. Estos debates temáticos... ¿Falta todavía para eso? Sí, por eso creo que estos debates, la verdad que no son tan relevantes, es mucho más relevante una candidata desplegada en terreno. Ahora, respecto al tema de los retiros, yo estuve revisando cuándo se aprobó el IFE universal, y fue recién en mayo-junio del 2021. Entonces, los retiros... ya no me acuerdo por números, si el 1, el 2, el 3, pero fueron apoyados transversalmente. Hubo parlamentarios de derecha sí, que votaron a favor de los retiros, en contra de su gobierno. En contra de su gobierno no se habrían podido aprobar. Y yo creo que ahí, en el nivel, digamos, de precariedad en la que muchas personas quedaron, y la tardanza de reacción del gobierno de Sebastián Piñera en esa materia, creo que muchas personas evaluaron la situación y actuaron en consecuencia a la situación concreta que se estaba viendo. Claro. Entonces, yo te digo, el 2021, el tercer retiro que se estaba discutiendo en abril, todavía no había IFE universal. Entonces yo no sé qué tanto había cambiado la situación para las personas que se vieron realmente afectadas económicamente por la imposibilidad de trabajar, por periodos largos de cesantía. Y también hay un debate que nunca hemos podido dar con la profundidad correspondiente. Yo no soy economista, así que yo solo lo anuncio, inviten a los que corresponda para este debate. Pero es que muchos países del mundo tuvieron procesos inflacionarios sin retiros. Entonces, una parte del proceso inflacionario chileno tuvo un componente que fue los retiros, pero había otros componentes que son externos. Por ejemplo, la guerra por invasión, ¿cierto?, de Rusia a Ucrania. Y si tú miras en distintos países de Europa, de América Latina, hubo también procesos inflacionarios producto de estos mismos fenómenos de geopolítica. Si no pasa nada trascendental, inesperado, va a haber 2 listas parlamentarias en los 2 bloques, lo conversábamos recién con Tomás Hirsch. ¿Cómo cambia eso el panorama, por ejemplo, en la derecha, que temía probablemente que hubiera una lista única en el oficialismo? Voy a tomarme un segundo para responder algo que menciona Pirina. Yo creo que el problema no es necesariamente el primero, segundo o tercer retiro. Tiene que ver con una cosa de transparencia y verdad a la ciudadanía, ¿cierto? O sea, no es menor una seguidilla de errores que se lo enrostramos a otros candidatos abiertamente, y que me parece necesario de cara al debate público. En ese sentido no es menor, y además de desdecirse con algo que efectivamente se tiene certeza. Y respecto a las listas parlamentarias, yo creo que aquí hay algo que subyace a esto y se deja entrever claramente, que es cada vez más urgente una reforma al sistema político que permita mayor gobernanza. O sea, finalmente estamos en un panorama donde tenemos partidos políticos muy pequeños que generan una fragmentación tremenda y que lo hacen
en búsqueda de subsistir a través de un cupo en el Congreso, ¿cierto? Y eso se ve transversalmente. Y en ese sentido, tomando ese mismo camino, creo que un muy buen ejemplo de esto también son los partidos que han perdido sus principios, sus valores, apoyando una candidatura, como lo fue el caso de la Democracia Cristiana apoyando a una candidata del Partido Comunista. Y me parece también mirar que la derecha se está rearmando, todavía estamos en un momento muy tensionado. De hecho, las declaraciones de José Antonio Kast yo creo que fueron un poco en un contexto donde se estaba intentando poner paños fríos, ¿cierto?, a una entorpecida lista parlamentaria en la derecha. Pero en el caso de la izquierda me parece interesante también mirar el rol que tiene la candidata Janet Jara en todo esto, porque se presentaba precisamente como la candidata que iba a ser capaz de unir las fuerzas del progresismo, de la centroizquierda a la izquierda, y la verdad es que lo que yo veo es que se está acabando este periodo de luna de miel de la victoria de Janet Jara. Tengo que ir con Pirina, pero nos queda poco tiempo para ver los efectos. Hubo harto emplazamiento al Frente Amplio por parte de los partidos que finalmente quebraron la mesa, como Acción Humanista y también el Frente Regionalista Verde Social. ¿Qué efectos concretos va a tener esta idea de ir en dos listas o van a ser efectos más acotados? No lo sabemos todavía. Yo soy de aquellas que piensa que, por supuesto, como todos, que lo ideal era una lista. Y también de las que sabía que era muy difícil lograrlo, porque evidentemente había muy poco espacio teniendo que reunir a 9 partidos en una lista. Creo que los efectos van a ser acotados, pero es verdad que eso es algo que hay que ver. De todas maneras, los partidos más grandes van a ir juntos, evidentemente van a tener un buen rendimiento, mucho mejor que el que tendrían si no fueran juntos. Y la apuesta, digamos, es que en la sumatoria de tanto los diputados que saque o los parlamentarios que saque la lista que junta al Partido Socialista, al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la Democracia Cristiana, sumados a los de la otra lista, sea más o menos lo mismo que se hubiera obtenido, ¿ya? De todas maneras, creo que sí la candidata tiene una virtud, digamos, y tiene un mérito, que detrás de su candidatura hay un arco muy, muy amplio, el más amplio probablemente que ha habido en la historia reciente, por lo menos, de apoyo hacia una candidatura. La derecha tiene 3 candidatos en este momento, si contamos a los oficiales. Yo voy a poner a París y, digamos... Podría ser también. Entonces creo que tiene un mérito, pero que evidentemente no lo oculto. El escenario ideal para muchos, desde el punto de vista electoral, era la lista 1. Escenario que vamos a seguir analizando así en nuestra mesa de análisis. Pirina, muchísimas gracias por estar con nosotros. América, gracias por estar acá, como todos los días que nos corresponde esta mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche.